7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos con el doctor Juan Pablo Albán, jurista y exvocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Albán, gracias por acompañarnos, buenos días, bienvenido a Punto Noticias en Pichincha Universal. Quisiéramos su evaluación, le saludamos primero a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Quisiéramos que tenga la gentileza de darnos su evaluación de lo que ha sido ya la designación, esta renovación de la directiva de las principales autoridades de la Corte Nacional de Justicia, algunos de ellos integrantes o fruto de este concurso que realizó la Judicatura, un concurso por demás cuestionado por varios sectores. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días también, Alexis. Bienvenido, bueno, doctor. Usted lo ha dicho, efectivamente se trata de un concurso que fue objeto de una serie de cuestionamientos y precisamente por eso, más allá de los méritos que yo estoy seguro, porque de hecho algunos les conozco, tienen varios de los magistrados elegidos, la legitimidad de su incorporación a la Corte pudiera estar en entredicho, más estando de por medio inclusive llamados de atención internacional por parte del relator de independencia judicial de las Naciones Unidas, cuestionando el proceso, no solamente el proceso de selección de los nuevos jueces, que derivó en varios reclamos y la renuncia de muchos veedores, sino de hecho el origen de ese proceso, que es la evaluación y cese de 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia en el mes de noviembre del 2019. Ahora, doctor Albán, muchos sectores dicen que es una coincidencia la designación del señor Saquicela como titular de la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta que él fue protagonista de varios casos, sin duda simbólicos, se puede decir, porque involucran a ex principales autoridades del país. ¿Es coincidencia o no? ¿No es un premio a su ejercicio? Se presta la suspicacia, ¿no? El hecho de que justamente a él le haya correspondido el conocimiento de casos que tenían un fuerte componente político y que ahora haya sido electo presidente de la Corte. Sin embargo, no debemos perder de vista que la selección de la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia se realiza mediante la votación de sus pares. Por ende, al no ser un funcionario designado, debemos presumir a priori que quienes integran la Corte Nacional de Justicia han visto en él la persona más idónea para conducir los destinos del órgano. No se sabe, por lo menos hasta ahora, que haya habido algún tipo de presión o algún tipo de imposición desde otras estructuras de poder de la misma función judicial o de otros poderes del Estado para que la designación caiga en el señor. Lo que sí está muy claro es que en adelante él va a tener que adoptar una postura digna de un presidente de la Corte Nacional de Justicia, considerando que en el pasado, justamente cuando estuvo a cargo probablemente de la más sensible desde el punto de vista político de las causas, él hizo declaraciones públicas en un contexto en que no había dejado de ejercer competencia, lo que es contrario a la ley, está prohibido. Entonces, ahora él tendrá que con mucha mesura asumir la responsabilidad que el cargo implica y deberá cumplir la oferta que yo le he escuchado en algún medio de comunicación que hizo, de garantizar una justicia independiente, que estamos esperando en este país que se inaugure desde 1830. Ahora, es precisamente sobre eso iba mi siguiente pregunta, doctor Albán. Él dice que no se debe judicializar la política ni politizar la justicia. Eso lo escuché yo, lo leí en Diario El Comercio. ¿Usted cree que él, con todos estos antecedentes que usted ha mencionado, está en condiciones de garantizar eso? Bueno, ojalá que así sea. Yo hago votos porque así sea. Lamentablemente, cuando de la imparcialidad de los jueces se trata, como ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente deben ser imparciales, sino que deben parecer imparciales. La apariencia ya es bastante, porque genera confianza en el público. Y en el caso del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, pues no toda la población tiene una confianza en su objetividad precisamente por actitudes que él ha demostrado en el pasado. Pero ojalá, yo hago votos, porque efectivamente él desde la posición tan importante que le toca ocupar, empiece a garantizarnos algo de independencia judicial en este país.
Ahora, también sectores lo cubran en el sentido de que lo pusieron allí para evitar posibles procesos que se deriven de la actual administración gubernamental cuando ésta deje el poder. ¿Usted cree que ese tipo de pronunciamientos, especulaciones, tienen algo de sentido? Mire, pueden tener sentido en la medida en que la justicia siga secuestrada en el Ecuador como históricamente está. Si efectivamente pensamos en un nuevo modelo de justicia, no debería eso tener una influencia porque todos los ciudadanos son iguales y cuando incurren en alguna conducta ilícita que está caracterizada como delito en la ley, tienen que ser investigados, tienen que ser procesados. En el marco del proceso tiene que acreditarse la existencia del hecho, tiene que acreditarse su responsabilidad. Y si así fuera, hay que imponerles consecuencias jurídicas que están previstas en la misma ley. Así debe ser para todos. Nadie debe tener una corona, nadie debe escapar a la acción de la justicia y tampoco nadie debe ser atropellado por la acción de la justicia, como lamentablemente nos hemos mal acostumbrado en el Ecuador. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Estamos conversando con el doctor Juan Pablo Albán, jurista de nuestro país. Doctor Albán, la titular de la Judicatura, cuando posesionó a estos nuevos magistrados fruto de este concurso, dijo que había sido un concurso transparente, absolutamente garantizada la independencia de la justicia, que incluso servía de ejemplo para otros países la forma como se llevó a cabo este concurso. Sin embargo, como usted mencionaba y como varios sectores lo dicen, este concurso estuvo plagado de novedades, de cosas raras, oscuras. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que estos jueces y ahora en funciones impartan justicia si ha sido fruto de este concurso oscuro? Mire, la presidenta del Consejo de la Judicatura no podría decir otra cosa, ¿no? Porque finalmente ella es la cabeza del órgano que procedió a realizar esta designación y antes del órgano que procedió a cesar a los jueces que estaban en funciones. Obviamente que la presidenta del Consejo de la Judicatura va a decir que todo está muy bien. Sin embargo, deja mucho que desear el concurso. Varios levantamos nuestra voz pidiendo que se reinicie el concurso. Varias voces se levantaron pidiendo que se declare desierto, pese a las buenas calificaciones de algunos de los postulantes, precisamente por las sospechas alrededor del concurso. Y nada nos va a quitar esta sensación, salvo que esos jueces recién designados cumplan su labor con total objetividad y total independencia. Si así fuera, su designación se va a legitimar. Doctor Albán, ahora tienen que completar las vacantes que aún faltan y para eso, aseguran, se va a convocar un nuevo concurso. ¿Qué se debería corregir, qué se debería hacer para que el nuevo concurso que termine llenando las vacantes que aún faltan no caiga en las mismas irregularidades que tuvo este? Mire, debe haber garantías de transparencia, debe haber garantías de apertura a la veeduría ciudadana, pero sincera, con entrega de la documentación completa, no ocultando cosas. Debe haber unas reglas un poquito más objetivas para la evaluación de los méritos. Hubo personas que con títulos de PhD no les quisieron reconocer puntos y con diplomados a otras personas sí les reconocían los puntos. Buenos días. Por otro lado, doctor Albán, ayer hubo un comunicado de varias funciones del Estado, entre ellas de la Judicatura, de su titular, en el sentido de instar, de persuadir al Consejo Nacional Electoral para que publique ya los resultados de las elecciones del pasado 7 de febrero. Aún estamos en el proceso electoral todavía porque no se han proclamado oficialmente los resultados. ¿Cabe una intromisión de esta naturaleza por parte de la Judicatura en el proceso electoral, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral tiene 10 días, así lo dice el Código de la Democracia, para presentar esos resultados? No cabe. Es definitivamente inapropiado que la Judicatura se meta en un asunto que corresponde a otro poder del Estado. Para finalizar, doctor Albán, sé que usted tiene una ocupación ya. Yo quisiera su evaluación respecto a qué le espera a la justicia, al sistema judicial, ya que estamos a puertas de un cambio de gobierno. Perdón, ¿me puede repetir, Yesenia? No le alcancé a escuchar la última parte. Sí, le decía que debemos esperar del sistema judicial, ahora que estamos ya a las puertas de un cambio de gobierno. En abril se va a definir quién va a conducir los destinos de este país en esta segunda vuelta que está prevista para esa fecha. ¿Qué debemos esperar que pase con el sistema judicial con un cambio de gobierno?
bueno, esperemos que el cambio de gobierno no condicione en adelante la actuación de la justicia, porque lamentablemente quien llega a ocupar el poder en este país piensa que junto con el poder llega la posibilidad de controlar la actividad judicial y de utilizar el aparato judicial como un mecanismo de revancha. Históricamente siempre fue así. Yo realmente espero estar equivocado, pero pienso que dependiendo de los resultados electorales, quienes hoy gozan del poder pudieran pasar a ser los próximos perseguidos por la justicia. Y esto obviamente es inapropiado en un Estado democrático. Si nosotros pretendemos llamarnos democracia, deberíamos garantizar que la justicia sirva como para la tutela de los derechos, para garantizar certeza jurídica, más no para perseguir personas. Entonces, ojalá, y yo hago votos también por eso. ¿Qué es lo que han hecho en estos 4 años, no? Bueno, y también se hizo antes, Alexis, lamentablemente usted sabe cuál ha sido mi postura, es pública y notoria. Se ha hecho en estos años y antes también se hizo. Y eso es lo que debemos cortar, creo yo, de raíz. Así es, eso no contribuye a tener un Estado más democrático y una independencia de la justicia. Sin embargo, lamentablemente es una situación que no se logra cambiar, doctor Albán. Efectivamente no se ha logrado cambiar, ojalá que se logre cambiar a partir de ahora, ojalá que los jueces recién designados entiendan la trascendencia de su función como operadores de justicia y nos brinden un buen servicio a los ciudadanos en lugar de facilidades al poder político para atacar a sus enemigos, básicamente, o ni siquiera a sus enemigos, a sus opositores. Muchísimas gracias, doctor Albán, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El doctor Juan Pablo Albán, jurista y ex vocal del Consejo de la Judicatura, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Albán. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. 7:54 a.m, en Punto Noticias, Alexis. Te deja algunas ideas, algunas reflexiones la entrevista con el doctor Albán. Esta situación de no independencia de la justicia, o sea, independencia de la justicia en papel, porque en la práctica hemos visto que antes, hoy y posiblemente mañana no se cumple. Sí, y eso lo que abona es a la fragilidad de las instituciones. O sea, a ver, si en este país por número de instituciones y número de leyes fuese, nosotros deberíamos ser súper avanzados en materia de lucha contra la corrupción, independencia de funciones y cosas por el estilo. El problema es la inestabilidad de los actores que llegan a esas instituciones. ¿Cuántas veces hemos visto gobiernos que de lo primero que se ocupan es de tomarse las cortes? Una de las razones por las que se cae Gutiérrez es precisamente por haber provocado ese remesón en la corte y haber dado lugar a la conformación de una nueva que estuvo liderada por Guillermo Castro Dájer, que además es un abogado muy cercano a Abdalá Bucaram. Y ahí recordarás tú todo el arreglo que hubo entre la Sociedad Patriótica, el roldosismo, el PRIAN, estuvo también el MPD. Ahí, ¿te acuerdas la imagen de Luis Almeida con una servilleta donde tenía los nombres? Tal cual, esto no me lo estoy inventando yo. Luis Almeida en los pasillos del Banco Central, donde funcionaba a esa época la Asamblea Nacional después del incendio que hubo, por los pasillos de ese edificio se paseaba con una servilleta en la que tenía los nombres de quienes iban a integrar la nueva corte. Entonces, lo que primero hacen, y esto, en algo sí coincido con el doctor Albán Alencastro, y es que esto ha pasado ahora, durante el gobierno de Moreno, pasó también con Correa, pasó antes de Correa, y antes, y ha pasado siempre. Claro, acuérdate del gobierno de León Febres Cordero también. Totalmente. En todos los gobiernos. Cortes, en todos los gobiernos ha pasado. Por eso digo, no contribuye a tener un Estado democrático ni a garantizar una independencia de justicia que se queda lamentablemente en la teoría, en el papel, como muchas otras cosas. Claro, y eso pasa por... A ver, ¿por qué se queda en el papel? Porque no llegan, digamos, actores políticos y funcionarios que asuman la necesidad de brindarle a esos espacios la absoluta independencia y autonomía que se necesita. ¿Por qué ocurre eso? Porque quizás nuestra clase política no ha alcanzado los niveles de madurez más apropiados, probablemente, o porque es la forma de presionar, de chantajear, de cuidarte, de blindarte. Pero, a ver, decía el doctor Alencastro, sí, pero lo mismo pasó antes y tal, pero lo que pasa ahora no se justifica diciendo que pasó antes. Porque, a ver,
que hubo casos de judicialización y de tales y que se usó la justicia para perseguir, pero casos en los que se montaron pruebas, Liz, como fue el famoso cuaderno, por ejemplo, o casos que tú conoces más de cerca, en donde finalmente después de todo el proceso se declara la inocencia de los implicados, pero después de pagar más de 120 días de cárcel, pues. Con informes de Contraloría que se equivocan en los nombres, por que ejemplo, se inventan cosas, que se inventan fechas, que se inventan cargos. El caso, informes de Contraloría. Tú tienes ese caso muy cercano. Yo conozco muy de cerca el caso de Paola Pavón, de Virgilio Hernández y de Cristian González. Bastó un tuit de un periodista sin fotos, sin video, sin prueba documental alguna, diciendo: las volquetas de la prefectura de Pichincha están obstaculizando las vías y cerrando las vías y trayendo material para cerrar las vías, que no sé qué. O sea, ya lanzó el tuit. Bastó un tuit de un periodista irresponsable para que la fiscalía emita un acto urgente y las 3 personas que mencioné hayan pasado en la cárcel de forma injusta. Hasta el sol de hoy no se puede comprobar absolutamente nada de lo que se les acusa a Paola Pavón, a Virgilio Hernández y Cristian González. Sin embargo, ya destruyeron su reputación, sin embargo, ya la privaron de su libertad, pues expusieron a su familia, y son cosas que lamentablemente no se borran de la memoria de la gente. O sea, ¿quién repara esos daños? Exacto, es un daño irreparable. No tienen idea el daño que hacen a la persona y a su familia. Porque ¿cómo recuperas el daño a tu honra, por ejemplo? ¿Cómo lo recuperas? Si fuiste titular de medios impresos, primera noticia de cadenas de televisión, primera noticia de cadenas radiales, y resulta que cuando sales libre, cuando demuestras tu inocencia, te mencionan, ahí es puramente por 1 o 2 medios nomás. Toda la gente ya piensa que eres corrupto, que eres culpable. Uh-huh. Pero cuando eres inocente, no te dan la misma importancia a la difusión de esa información, reconociendo que te equivocaste, que dañaste la honra de esa persona. Lamentablemente pasa eso. Exactamente. Ahí no tiene la misma trascendencia, no tiene la misma viralización, no tiene la misma cobertura. Exacto. ¿No? Cuando se aclaran las cosas y se determina, como estos casos que hemos citado, que una persona es inocente o no. Hay una carga que además, creo yo, se ha visto también reflejada en estas elecciones, ¿sabes? Porque analizando ya, viendo el mapa de los resultados y demás, y es una lástima porque parecería que en Pichincha, por los resultados, insisto, es donde más se afincó ese relato de la corrupción. Entonces, en Pichincha, donde además Andrés Arauz queda creo que en tercer lugar, parecería que es donde la gente más compró esa venta de humo, de la famosa corrupción y de todo la carga negativa que traía el correísmo. Me da la impresión. Eso se explica, recuerda el análisis que hacía el doctor Aguilar, en el sentido de que estratos de la población en la provincia de Pichincha se informan por un solo medio, uh-huh. Siempre verán ese medio, no tendrán la oportunidad o no se querrán dar la oportunidad de contrastar, de informarse, de investigar a ver si lo que le dicen a través de ese medio es verdad. Y si te repiten y te repiten y te repiten una mentira 10,000 veces, mañana, mediodía, en la noche, te terminas convenciendo de que eso es verdad. Y como solo ves eso, no te abres a ver otras cosas, a investigar, a informarte, a averiguar, entonces te lo crees. Y es un fenómeno que pasa acá. Es que una de las cosas graves que están ocurriendo a propósito de esta sociedad tan líquida que vivimos, que consume tanta información, es que yo valido la información que ratifica mi sesgo. No me importa si esa información es falsa o no, Liz. Estamos llegando a esos niveles. O sea, sí. Con tal que ratifique mi forma de pensar, mis sentimientos, mi sesgo, mi visión, no me importa si lo que yo consumo en las redes sociales es o no falso. Y lo empiezas a replicar y a compartir y de tales. Entonces es súper peligroso lo que estamos viviendo, es súper peligroso. Y creo que sobre eso las sociedades deberíamos empezar ya también a fomentar discusión, ¿no? Porque ahora los ciudadanos con un teléfono en las manos ya nos convertimos en periodistas de calle. Así es, en reporteros de la calle, es así. Sí, y hay que empezar a discriminar. Yo creo que se viene una época bastante difícil, dura, porque cada vez esto se va a poner peor. Yo no me acuerdo, capaz tú me ayudas a recuperar un poco la memoria. Estoy como Santi, perdiendo la memoria. Algo pasó en los últimos días
sobre una noticia que circula. Vamos con lo del tema del Clarín. Lo del tema del Clarín, de la supuesta oferta de Arauz de entregar un anticipo de los $1,000, y el tema de la revista Semana, que decía que el allanamiento a la sede de Centro Democrático en Carchi fue por la publicación del tema de los $80,000 del ELN y tal. Noticias falsas. Y ahora sobre esa noticia se involucra también la Fiscalía, ¿no? Que claro, va ya va a pedir información a la Fiscalía de Colombia. ¿Y habrá pedido los archivos de Lina Papers? Esta Fiscalía, el reparto de los hospitales, los diezmos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Eliseo Azuero? ¿Qué pasa con Olavini? O sea, a quien persiguieron además injustamente. ¿Qué pasa con el caso del ciudadano israelí que fue asesinado en la cárcel? O sea, un millón de casos que la Fiscalía no mueve un dedo, pero acá, como estamos en coyuntura política, se ocupa. Pero a lo que iba es que los casos del Clarín y de Semana, que además son dos medios internacionales que supuestamente tienen un prestigio más o menos, que se ha venido al piso, obviamente, con lo que ha pasado en los últimos años, te pone a pensar sobre un fenómeno que está ocurriendo ya y que va a ser peor en los próximos años. Y es que el 50% de las noticias que se publiquen en medios formales van a ser noticias falsas. O sea, ya lo estamos viviendo. Lo del Clarín y lo de Semana es una muestra de aquello. Lo del famoso puente a la nada. NTN 24, CNN vinieron a cubrir, le entrevistaron a Moreno y Moreno mintió. Y los medios replicaron la mentira de Moreno. Y de esa noticia también se hicieron eco todos los medios de comunicación de este país, los grandes medios de comunicación. ¿Qué publicaron? Publicaron una mentira. Entonces, ante esa situación, creo que la responsabilidad también la vamos a asumir nosotros como consumidores. Así es. Por eso yo digo, o sea, mientras se amplíe la mente y se informen por la mayor cantidad de medios posibles y se dé el trabajo de usted también investigar, hacer autocrítico, no quedarse con una sola versión, pues ahí va a tener una visión más clara y más real de la verdad y de la realidad. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, nos dice nuestra coordinadora y nuestra producción que ya está nuestro siguiente invitado, en este caso el legislador de Pachacutic, Helio Peña, asambleísta de Pachacutic y presidente de la Comisión de Fiscalización. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hacemos una pequeña pausa para ponerles en contexto de esta entrevista y continuamos.